Bienvenidos a Perú Conectado, donde te cuento las noticias más impactantes e importantes del momento. Comencemos. La preocupación y por la cual nos hemos convocado es que tenemos un déficit que luego pasaremos a un PPT que no demorará, va a ser muy ejecutivo, de 589.52 millones de soles. Y eso nos preocupa mucho, porque estamos a solo 88 días de las elecciones regionales y municipales, que son este 4 de octubre. Repito, nuestro déficit como sistema es de 589.52 millones. En pocas palabras, está en riesgo las elecciones regionales y municipales. Buenos días a todos y a todas. Buenos días a los señores Bernardo Pachas, jefe interino de la OMPE, a la doctora Carmen Velarde, jefa del RENIET, a los señores magistrados del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, doctora Marta Elizabeth Maíz Molina, al doctor Gunter González, al doctor Rubén Torres Cortés y al doctor Aarón Ollarse Yuseli. Y bienvenidos a todos los miembros de la prensa y al equipo del Jurado Nacional de Elecciones. Esta reunión que nos convoca es una situación muy preocupante en torno a los recursos y a la organización que significa las elecciones regionales y municipales del 2026. Como ustedes saben, estas elecciones representan el mayor desafío para el sistema electoral de la historia. No solo por su magnitud y complejidad, sino porque se van a definir todas las autoridades y se van a cambiar 360 grados todas las autoridades de nivel regional, distrital y provincial. Son elecciones que en cada región, provincia, distrito, y también vamos a organizar elecciones en centros poblados, exige un extraordinario despliegue humano, técnico, logístico para garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en igualdad de condiciones. Es esencial por ello que el Estado pueda cumplir una de sus responsabilidades fundamentales con millones de ciudadanos, que es organizar adecuadamente el proceso electoral en los cuales elegirán a dichas autoridades. Ya en elecciones generales hemos pasado por desafíos muy importantes. Ahorita en las elecciones regionales y municipales es un desafío aún mayor. Por ello, con esta responsabilidad, desde noviembre de 2025, hace más de 8 meses, venimos gestionando los recursos a través de la ley de presupuesto y con reuniones casi diarias con los miembros del Ejecutivo a efectos de garantizar todos los recursos para poder organizar estos megaprocesos electorales, el que ya culminó, que elecciones generales y también elecciones regionales y municipales. La preocupación y por la cual nos hemos convocado es que tenemos un déficit que luego pasaremos a un PPT que no demorará, va a ser muy ejecutivo, de 589.52 millones de soles. Electoral. Y eso nos preocupa mucho, porque estamos a solo 88 días de las elecciones regionales y municipales, que son este 4 de octubre. Repito, nuestro déficit como sistema es de 589.52 millones. En pocas palabras, está en riesgo las elecciones regionales y municipales. Probablemente, si no nos agencian los recursos en forma inmediata, tengamos que tomar medidas inclusive de tener que prolongar a las autoridades regionales y municipales vigentes, porque no vamos a poder organizar este proceso electoral que se nos viene. Queremos advertirlo a la opinión pública con el detalle que vamos a exponer, porque luego no queremos que no se transparente esta situación y que el sistema asuma toda la responsabilidad de la organización de un megaproceso electoral sin contar con todos los recursos que se requieren para tal efecto.
Queremos garantizar el adecuado funcionamiento del sistema y transparentar ya a la comunidad y la ciudadanía, porque hemos entrado a un punto muerto, en donde no nos están dando los recursos y no queremos improvisar, sino que queremos planificar, queremos fortalecer la capacidad operativa y que las instituciones electorales cuenten oportunamente con todos los recursos. Si pasamos a la siguiente, por favor. Como les indicaba, nuestro déficit es de 589.52 millones. El Jurado Nacional de Elecciones requiere 103.51 millones, de los cuales 75.02 estarían probablemente previstos en una demanda adicional, que es una ley ómnibus porque incluye a todo el Estado, que está prevista para que en el Congreso se debata este jueves 9 de julio. También en esa demanda adicional está parte del presupuesto de la OMPE, ellos requieren 433.21, en esa demanda adicional se ha previsto 250, pero aún tiene un déficit de 189.21. Y la RENIE no tiene nada previsto, tiene 52.80 millones y también está en riesgo todo el trabajo que hace la RENIE, como lo expondrá en forma ejecutiva también la doctora Carmen Velarde. Venimos 8 meses gestionando recursos y ahorita no tenemos claridad de que podamos obtenerlos, no tenemos claridad de que todos los recursos se puedan financiar y por lo tanto no tenemos claridad de que el proceso electoral de elecciones regionales y municipales se pueda llevar con la claridad y con la solvencia que queremos como sistema. Adelante, por favor. Como indicaba, este es el calendario electoral, son 88 días, estamos hoy día 6 de julio, si no me equivoco, ya han pasado varios hitos. Dentro de poco se va a hacer el sorteo de los miembros de mesa, lo va a explicar el doctor Pachas con mayor claridad, y la fecha de las elecciones son el 4 de octubre. Son 88 días, pero en los próximos 60 días necesitamos los recursos como máximo, si no, no vamos a poder planificar absolutamente nada. O sea, está en riesgo el proceso electoral y por eso los convocamos, porque queremos que también la comunidad y la opinión pública sepa la preocupación que tiene el sistema electoral. La siguiente, por favor. Por favor, le doy la palabra al doctor Pachas. Adelante. Buenos días. Buenos días, con su permiso, señor presidente. Efectivamente, estamos seriamente preocupados porque hasta el momento no se nos asigna 433.21 millones para las elecciones regionales y municipales. Este monto, este dinero es importante, como bien se señaló, porque necesitamos trabajar en la producción, ensamblaje y despacho del material electoral, la producción de microformas y otros trabajos operativos, la contratación del personal para las ODPs. Recuerden que para estas elecciones regionales y municipales vamos a tener 125 ODPs que van a atender a 10.073 locales de votación, a 90.033 mesas de votación, a 26.314.724 electores y a 1.984 centros poblados. Para poder elegir, como lo señaló el presidente del jurado, 25 gobiernos regionales, 196 alcaldes provinciales y en 1.896 distritos sus alcaldes distritales. Sin este dinero, lamentablemente, no vamos a poder brindar un servicio electoral de acuerdo a los estándares que hemos tenido últimamente. Por eso es que los hemos citado a esta reunión con la finalidad de que además conozcan las actividades electorales que vienen adelante. La siguiente, por favor. Este 13 se desplazan los jefes de ODP ya seleccionados a sus respectivas ODPs, a las 125 ODPs. Debe ingresar el primer grupo de personal el 22. El 24 se inician las actividades preoperativas para la elección de los miembros
el sorteo de los miembros de mesa, que es el 26. Y luego hay que salir a publicar a todos los distritos la lista de miembros de mesa para las tachas respectivas. Y si no tenemos dinero para los viáticos, movilidad, contratación del personal, no vamos a poder hacerlo in situ. Por ello, entre julio y agosto necesitamos 265.991.921 soles solamente para la operación de las oficinas descentralizadas de procesos electorales, que además luego tenemos 166.913.508 para la operación desde Lima, porque hay que hacer la transmisión y monitoreo de la franja electoral que viene desde el 5 de agosto hasta el 1 de octubre. Luego viene el ingreso del segundo grupo de personas para las ODP. Recuerden que aproximadamente trabajan 85.000, 86.000 personas en las ODPs para atender todos los datos, todos los locales que les hemos mencionado. Vienen las actividades distritales de capacitación, difusión, el inicio de la impresión de las cédulas de sufragio. Recuerden que esta elección es totalmente diferente a las elecciones generales. ¿Por qué? Porque hay 1.896 modelos de cédulas de votación. Son diferentes los candidatos de un distrito, del distrito A al distrito B, a pesar de estar en la misma provincia o en la misma región. Luego viene el ensamblaje del material. Muchos de ustedes han estado en Lurín y han visto todo el proceso de ensamblaje de material, desde la producción de la cédula, la producción del acta padrón, el envío a Lurín, el ensamblaje, la fiscalización del ensamblaje, la estiva, la desestiva y luego el reparto a nivel nacional, la salida de los camiones. También viene el 14 de septiembre el inicio de las pruebas de los centros de cómputo. Hay que adecuar el software electoral para esta realidad de regionales y municipales y hacer las pruebas para poder constatar que el software está bien y que no hay problemas en el software. Luego viene el embalaje del material que va desde el 12 hasta el 28 de septiembre, la distribución del material, como lo dije hace un momento, del 18 de septiembre al 29, la primera jornada de capacitación el 20 de septiembre, la segunda jornada de capacitación y simulacro del centro de cómputo o de cómputo, que es el 27, para llegar finalmente al 4 de octubre, que es el día central de las elecciones regionales y municipales. Sin este dinero, sin estos montos, no vamos a poder realizar las elecciones de manera adecuada o se pone en bastante riesgo, como lo ha señalado el presidente, y nuestro servicio electoral, la operación electoral, tendrá que nuestras estrategias variarse considerablemente para poder llegar. Por eso es que estamos pidiendo a través de esta reunión que el Ministerio de Economía y Finanzas otorgue de una vez el dinero, porque luego de emitir los documentos de ley hay que incorporarlos a cada institución. Y luego de incorporar a cada institución, empezar a hacer la distribución de los dineros a nivel gerencial y luego iniciar el proceso de selección. A pesar que tenemos lineamientos exonerados por la ley de presupuesto, estos lineamientos toman 18 días. Y en estos 18 días hay que correr para contar con todos los servicios del despliegue y repliegue, la contratación de las cédulas, la contratación del acta padrón, la contratación del personal, las cajas para la distribución, etcétera, etcétera. Todo eso toma su tiempo y si no tenemos el dinero, el 24 de julio vamos a realizar el sorteo de miembro de mesa. La pregunta sería, ¿y cómo se distribuye a los sorteados a todos los distritos del país si no tenemos dinero o no contamos con el personal? Hasta acá la realidad de esta parte del sistema, que es OMPE, para que puedan entender lo complejo y lo difícil de la situación y por qué se requiere el dinero y también la oportunidad de la entrega del dinero. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, doctor Pachas. Le doy pase a la doctora Velarde. Muchísimas gracias, señor presidente. Un saludo cordial a todos los miembros del sistema electoral, pero sobre todo mi saludo afectuoso a todos los medios de comunicación y a través de ustedes a toda la ciudadanía que hoy nos escucha. Hoy vamos a decir la realidad del RENIEC.
Desde que empecé mi gestión el 31 de agosto del 2020, el RENIEC ha venido sufriendo constantemente de una asfixia presupuestal, donde se nos ha ido retirando presupuesto de manera constante. Número 1, RENIEC nació para vivir de su recurso directamente recaudado. ¿Qué significa eso? Usted, señor ciudadano, señora ciudadana, paga sus 30 soles del DNI. Esos 30 soles entraban a RENIEC y RENIEC tenía entonces fondos para poder seguir atendiéndolos y mejorar los servicios. De un momento a otro se nos retiró esos recursos. Es decir, hoy día usted cuando paga sus 30 soles por su DNI, no viene esa plata a RENIEC. Esa plata se va al Ministerio de Economía y Finanzas. Y el Ministerio de Economía y Finanzas, si quiere me da plata, si quiere me da poquito, si quiere me da mucho y reparte la plata de RENIEC como ellos mejor estimen. Y si quieren no nos dan nada. El año pasado a RENIEC se le retiró 82 millones de soles que este año no nos han devuelto. Para este año, teniendo elecciones generales, elecciones municipales, regionales, elecciones de municipios de centro poblado, no se nos ha dado ni un solo centavo para poder trabajar por el país. Y para el próximo año nos están quitando 100 millones de soles. Señores, no le quitan a RENIEC, le quitan a la identidad de los peruanos, le quitan a los peruanos que están más alejados. Para este año pedimos 50 millones para atender todas las elecciones. A pesar de nuestros esfuerzos y reuniones con el Ministerio de Economía y Finanzas, desde que se lo dijimos a la anterior ministra de Economía, la señora Miralles, se lo hicimos saber al presidente de la República en reunión, se lo hemos hecho saber antes de la primera vuelta de estas elecciones últimas, al actual ministro y al actual viceministro de Hacienda, lo único que se nos dijo es, préstame, tú RENIEC, dame de la plata que tú tienes, que yo te voy a pagar cuando dé la ley de crédito suplementario, préstame plata. Bueno, RENIEC logró hacer un excelente padrón electoral para las elecciones generales. RENIEC trabajó sábados, domingos, abriendo oficinas hasta tarde, en 3 turnos, incluso de madrugada imprimíamos DNI, prestamos plata al MEF, contratamos a algunas personas para poder atender a los peruanos, campañas itinerantes para entrega del documento de identidad, entregamos en 1 hora el DNI el día de las elecciones. Pero los señores del Ministerio de Economía y Finanzas han enviado al Congreso el proyecto de ley donde solamente con el crédito suplementario incorporan al jurado y a OMPE y claro, no les da toda la plata que piden, pero no pone a RENIEC. Es decir, que me pidió préstamo de plata, RENIEC colocó su plata y hoy no me quiere pagar y está desfinanciando al RENIEC. ¿Qué significa eso, señores? Que nosotros que estamos trabajando en padrón electoral, que tenemos que hacer visitas domiciliarias para combatir el voto golondrino, no podemos salir a hacer visitas domiciliarias y eso pone en riesgo el padrón electoral y todas las actualizaciones. Hemos logrado retrotraer 33.500 personas que no vivían donde dicen, pero no podemos seguir viajando para ir a esos lugares, sobre todo a los lugares donde hay canon minero y donde generalmente siempre ha habido voto golondrino. Esto afecta el padrón. ¿Qué más? Les explicamos a los señores del Ministerio de Economía y Finanzas, no tenemos para comprar más tarjetas del DNI. Gracias a los peruanos que han venido corriendo a sacar el nuevo DNI electrónico 3.0, pero eso ha hecho que se nos vayan acabando las tarjetas. Y solamente tenemos tarjetas para dar DNI electrónico hasta el 31 de agosto de este año, porque no hemos podido convocar al concurso por la falta de los 50 millones de presupuesto. Pero claro, estando en estas elecciones, la presidencia del Consejo de Ministros dijo, quiero hacer un referéndum de demarcación territorial en enero del 2027. Sistema electoral, hazlo. Y claro, ahora necesito 3 millones de soles más, o sea, necesito casi 53 billones de soles para poder también cubrir la demarcación territorial. Lamentablemente, estos 52.800.000 soles que RENIEC necesitaba para este año no lo tenemos. Y esto nos pone, la siguiente por favor, en este problema. Lamentablemente este mes de julio hemos debido cerrar atenciones
después del horario y ya no podemos atender ni sábados ni domingos. Mil disculpas a todos los peruanos que iban los sábados y domingos a recoger su DNI o a hacer un trámite. Mil disculpas a los que iban a las 7 de la noche, 8 de la noche, 10 de la noche a hacer su trámite. Ya no podemos atenderlos en esos horarios especiales. Solo podemos atender de lunes a viernes, de 8:45 a 4:45, porque ya no tenemos para pagar al personal en las ventanillas. Segundo, lamentablemente hemos tenido que suspender 200 campañas itinerantes, afectando a 30.000 peruanos que iban a obtener su documento de identidad, que iban a actualizarlo en las zonas más alejadas. Ofrezco las disculpas a todos los alcaldes, alcaldesas y a cada ciudadano de estas zonas por no poder llegar, pero la fuerza mayor nos ha obligado a no poder ir porque no tenemos para pagarle al personal, no tenemos para pagar los pasajes y los viáticos. Y se nos están acabando las tarjetas para el DNI electrónico. El padrón electoral no tenemos ya para seguir haciendo visitas de votos golondrinos. Ustedes saben que en las elecciones regionales y municipales un alcalde, una alcaldesa puede ganar por un voto. Imagínense que no demos el DNI a estas personas porque no hay plata. De esa manera se afectan las elecciones regionales y municipales. Tenemos tarjetas de DNI solo hasta el 31 de agosto de este año. Ya le hemos hecho saber a la presidencia del Consejo de Ministros, a cuyo premier he hecho saber personalmente el pasado 24 de junio, en un evento, la realidad de RENIEC, le pedí que me atienda, me dijo que me iba a atender hoy, 7 de julio. Lamentablemente la respuesta de su equipo hacia mi equipo ha sido que ya están en transferencia y que no nos puede recibir. Pues quiero que sepa que ya le hemos comunicado que RENIEC ya no va a poder atender desde el 1 de agosto en los MAC. En sus 18 MAC, sus mejores centros de atención al ciudadano, RENIEC ya no va a estar, porque ese personal ya no podemos seguir pagando 2 turnos y el personal que queda tiene que retornar a las agencias de RENIEC porque no puedo dejar vacías mis ventanillas. Y finalmente, nos vamos a ver obligados a cerrar 64 oficinas del RENIEC, sobre todo en las zonas más alejadas. Hago un llamado nuevamente al señor Ministro de Economía y Finanzas, don Rodolfo Acuña, al señor Viceministro de Hacienda, don Armando Calderón, que ayer no pudieron responderme los motivos por los cuales RENIEC no estaba en el crédito suplementario para tener estos 52 millones. No le hagan daño al país, señores. No le dejen al gobierno que viene un pasivo. No hagan que la gente que tenía un RENIEC cerca ahora ya no pueda viajar porque no tiene ni 30 soles para pagar su DNI y menos para viajar. No le dejen ese pasivo al gobierno que viene. Terminen bien las cosas de manera caballerosa. Denle al sistema electoral lo que corresponde y hagamos buenas elecciones. Defendamos la democracia, pero sobre todo defendamos la identidad de los peruanos. Que no se queden sin un DNI, que no se queden sin programas sociales. Muchas gracias. Gracias, doctora Carmen. La siguiente, por favor. En lo que corresponde al Jurado Nacional de Elecciones, nuestra brecha, nuestro déficit es de 103.51 soles. Supuestamente está atendido una parte de él a través del proyecto de ley 14799 de 75.2. Y aquí quiero hacer un paréntesis. El propio Ministerio de Economía y Finanzas y en la propia ley ha previsto que el financiamiento del sistema se iba a hacer a través de la reserva de contingencia. Durante el presente año se han emitido sendos decretos supremos para ampliar los recursos o otorgar recursos durante el presente año. En total, 3 decretos supremos. Lo más curioso es que el financiamiento del sistema se cambió a través de un proyecto de ley. ¿Eso qué significa? Que nos han metido a todo el sistema en todas las demandas adicionales de todos los sectores, lo cual genera un gran déficit y una gran preocupación porque estamos metidos en todos los lados. Eso es una irresponsabilidad muy grande, porque se ha debido seguir financiando mediante decreto supremo al sistema electoral, porque así lo preveyó el propio Ministerio de Economía. Y digo irresponsabilidad porque no sabemos si un proyecto de ley que no depende del Ejecutivo se pueda aprobar o no en la oportunidad respectiva. Y digo irresponsabilidad porque se ha aprobado durante todo el presente año los recursos del sistema a través de decretos supremos financiados por la reserva de contingencia.
Y esto se ha venido incumpliendo una serie de compromisos con la OMPE, con el RENIET, con el jurado en torno al financiamiento del sistema electoral en un año electoral. No podemos esperar el ingreso del siguiente gobierno, que va a ingresar el 28 de julio, porque no tenemos tiempo para poder organizar el proceso electoral. No hay tiempo, señores, y ya el tiempo se nos acaba. Tenemos solo 88 días para el 4 de octubre, y los recursos los necesitamos no hoy día, sino ayer. Hay un saldo pendiente, supuestamente, si es que se aprobara este jueves, la ley de 28.49 millones. Y digo si se aprobara porque inclusive aunque se aprobara la ley va a pasar varios días para que lleguen los recursos. Porque se tiene que emitir otro decreto supremo. Por lo menos vamos a tener los recursos con ley, OMPE y jurado de recursos deficitarios en los próximos 15 días. Porque la ley se tiene que aprobar, enviar al Ejecutivo, se tiene que publicar, luego sacar otros decretos supremos para poder transferir los recursos. Por eso digo, es una gran irresponsabilidad lo que se está haciendo porque está en riesgo el proceso electoral. ¿Qué está en riesgo? La operatividad de 91 jurados electorales especiales. Ahorita que estamos calificando, ahorita que estamos viendo las hojas de vida, la fiscalización, la contratación de los fiscalizadores, no solamente los que van a estar el día del proceso electoral, sino todos los fiscalizadores de hojas de vida, de todas las situaciones de publicidad, de neutralidad a nivel nacional. Recordemos que estamos hablando de elecciones regionales y municipales y nuestro trabajo no se circunscribe a Lima Metropolitana. Pareciera que estamos viendo solo Lima, estamos hablando de todo el país. Por favor, adelante. Estamos hablando también de la contratación, de la elección de centros poblados. También este año elegimos centros poblados. Estamos hablando de más de 2.400 centros poblados que se van a elegir este año. Las campañas del voto informado, la ejecución presupuestal a corto plazo, en fin. La siguiente, por favor. Como les digo, y ya para terminar esta pequeña exposición y pasar a sus inquietudes, se está afectando las funciones críticas, hablamos críticas del sistema electoral, del Jurado Nacional de Elecciones, de la OMPE, del RENIET, como bien han expuesto sus titulares. Se está comprometiendo el cronograma electoral, aquí están los miembros del Pleno. No queremos volver a tomar decisiones más allá de lo que quisiéramos hacer. No queremos que nuevamente tengamos que estar corriendo para ver qué soluciones vamos a dar porque no se nos dieron los recursos. Eso tenemos que advertirlo y llamar a la opinión pública y sobre todo exhortar al Ejecutivo y también al actual Legislativo que tienen que tomar las medidas ahora. No hay tiempo para el mañana. Está en riesgo la organización y ejecución de los procesos electorales de elecciones regionales y municipales y también de centros poblados. Está en riesgo el funcionamiento del sistema y está en riesgo, por lo tanto, la democracia del país. Eso queremos indicarles a ustedes, expresarles nuestra preocupación y hacer un llamado nuevamente y esperemos que nos escuche el Ejecutivo y el Legislativo y también el próximo gobierno entrante, que está ahorita en el proceso de transición, de que esto es prioridad. No puede esperar, porque si no vamos a tener que tomar medidas, quizás prolongar el cronograma electoral, prolongar las autoridades vigentes, regionales y municipales, y probablemente esto va a ser materia de muchas críticas, pero no nos están ayudando para tomar otro tipo de decisiones en torno a estas elecciones regionales y municipales y también de centros poblados. Muchas gracias. Ahora, señores periodistas, daremos inicio con la ronda de preguntas. Precisamos que, por favor, al momento de su intervención, indicar su nombre y el medio al que pertenece. Buenas tardes. Renato Nole, de Panamericana Televisión. ¿Por qué se ha llegado hasta esta instancia de crisis presupuestal, sabiendo que este año iban a haber elecciones generales y regionales?
por qué estamos en esa crisis. No se sustentó de manera adecuada, las entidades electorales no sustentaron de manera adecuada tanto al legislativo como al ejecutivo este dinero faltante de más de 500 millones de soles. Muchas gracias por la pregunta. Es una buena pregunta. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Es lo que nos preocupamos nosotros mismos. Venimos gestionando los recursos 8 meses. 8 meses. Desde el año pasado venimos gestionando los recursos. Durante todo este año lo venimos gestionando. Nuestros equipos se sientan a diario a los funcionarios del Ministerio de Economía. Hemos tenido sendas reuniones como sistema y también en forma individual cada uno de nosotros con las diferentes instancias, ejecutivo, legislativo, todos. Les hemos demostrado la preocupación del déficit presupuestal. Esto lo saben desde siempre, pero nos han dicho, bueno, ejecuten lo que les hemos dado, lo hemos hecho. Vean los saldos que quedan de elecciones generales y les vamos a dar los recursos, lo hemos hecho. Bueno, sentémonos nuevamente, lo hemos hecho. Ya hemos llegado a un punto muerto. Este déficit no es nuevo, no es que no lo supieran, pero ya ahorita, a 88 días, el tema es más que preocupante. Está en riesgo todo el proceso. ¿Por qué no hemos salido antes? Bueno, hemos estado concentrados en elecciones generales públicamente, pero internamente nuestros equipos han venido trabajando de codo a codo con los del Ministerio de Economía, pero ya llegamos a un punto en que no se nos da una respuesta concreta y no podemos esperar que entre el siguiente gobierno porque no nos da tiempo. El siguiente gobierno va a entrar el 28 de julio. Se va a instalar en los próximos días. Ya estaríamos a agosto. No llegamos si no dan los recursos. No llegamos, así de sencillo. Y es buena la pregunta que haces, ¿por qué hemos llegado a este punto? Nosotros mismos nos hacemos la misma pregunta y no tenemos una respuesta en concreto. Sí, un ratito, por favor. Muchas gracias. Mire usted, si su empleador le dice, te prometo que te voy a pagar 15 días después del mes, pero sigue trabajando, por favor, porque yo te voy a pagar, ¿usted le cree a su empleador o no le cree a su empleador? Obviamente usted le cree, porque usted trabaja en esa institución, conoce a su empleador, sabe que es una persona de palabra. Bueno, lo que ha pasado aquí es que el MEF nos ha prometido dar una plata que al final no ha cumplido. Tal vez yo le pediría a los medios de comunicación que esa pregunta se la hagan a los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Por qué no han cumplido su palabra con entregar el dinero que solicitó el sistema electoral? Cuando hemos entregado toda la documentación que nos han pedido, hemos enviado todo. Incluso le comento, en RENIEC nosotros solicitábamos 100 millones inicialmente. Nos explicaron los problemas que había, que se viene el fenómeno del niño perfecto. RENIEC redujo a 50 millones. Usamos nuestra tecnología para reducir temas y solamente pedir 50 millones. Y ni siquiera eso nos han dado hoy. Preguntémosle también a la presidencia del Consejo de Ministros, al señor primer, don Luis Arroyo, ¿por qué sabiendo que al sistema electoral no se le da la plata, desean poner demarcación territorial para enero del 2027, cuando no nos va a dar la plata? Uno actúa de buena fe porque confía en un gobierno con un presidente que dijo que iba a apoyar al sistema electoral. Ellos son quienes hoy tienen que dar la respuesta, porque hemos confiado. Hoy en la mañana mi equipo de RENIEC ha ido nuevamente al MEF a reunirse. Lamento que el equipo no haya sido liderado por el viceministro de Hacienda, don José Armando Calderón Valenzuela, quien dijo que iba a estar en la reunión, y no, lo han atendido un equipo técnico para al final terminar con la respuesta de siempre: lo evaluaremos. Siguiendo con la pregunta, nosotros nos hemos reunido también con el MEF en reiteradas oportunidades. 15 de enero, 21 de enero, 23 de marzo, 22 de abril, 19 de junio y ayer con el sistema electoral en pleno. Y siempre con lo mismo. Vamos a evaluar, vamos a entregar, vamos a revisar y nunca hemos tenido en efectivo el dinero. ¿Cómo están? Buenas tardes, Fiorella Martínez de Latina. Autoridades electorales, una primera consulta sería, ¿cuál es el plazo máximo al que ustedes pueden esperar para la entrega de este dinero, de este presupuesto? Y la segunda, señor Burneo, permítame por favor un tema de coyuntura también, si ya se tiene una fecha para la respuesta del señor Rafael López Aliaga por este pedido
para que continúe o no en esa carrera municipal. Gracias. Muchas gracias. Dinero necesitamos para ayer. Es así, ¿no? Ya estamos a 88 días. Entendamos que hay contrataciones muy complejas que, por ejemplo, tiene que hacer la OMPE, y ya seguro explicará con mayor detalle. Hay contrataciones que nosotros tenemos que prever para poder llegar a tiempo. El funcionamiento de los jurados electorales especiales es ahorita. La fiscalización de hojas de vida, hablamos de todos los candidatos. Para que tengan una idea, nunca en la historia hemos tenido más de 10.000 listas de candidatos, cerca de 100.000 candidatos, que están postulando a más de 13.000 cargos públicos. La complejidad de evaluar todas esas hojas de vida es muy grande. Y es ahorita. Las listas se presentaron como máximo el 19 de junio y estamos fiscalizando ahorita. El funcionamiento de los 91 jurados electorales especiales es ahorita. Los recursos son ahorita que necesitamos. Obviamente podríamos esperar unos días, hemos dicho máximo entre 30 días como máximo, porque luego tenemos que programar. Nos demoramos unos 20 días para llegar a un proceso con lineamientos muy ejecutivos. Estamos a 88 días. Y la complejidad de las contrataciones, no solamente públicas, sino la contratación de personal, es muy compleja. Necesitamos, por ejemplo, nosotros más de 28.000 fiscalizadores. Y no lo podemos hacer de la noche a la mañana. Igual OMPE necesita 4 o 5 veces más que nosotros. Ni qué decir de RENIEC. Entonces, la necesidad es ahorita. Y por eso nos parece irresponsable de que nos metan en un proyecto de ley cuando lo han venido haciendo mediante decreto supremo. Y si preguntáramos al mes, ¿eso es antitécnico? Sí. ¿Condicionar al sistema electoral a la reserva de contingencia es antitécnico? Sí. Pero así lo decidieron, porque debieron ponerlo en la ley de presupuesto desde el principio. Eso es lo técnico, eso es lo adecuado, eso es lo prudente en un año electoral muy complejo. Respecto a la pregunta de coyuntura, ya para entrar a la coyuntura, hemos recibido ya la apelación que indicas y también el documento del Congreso, que son 2 temas, pero en la medida que está en evaluación y tenemos que convocar a una audiencia pública, como indique, va a ser en estos días, no podemos adelantar opinión, pero sí tengan la seguridad que vamos a dar una respuesta motivada, objetiva y con la imparcialidad que, en este caso, a todos los miembros del Pleno caracteriza en torno a esta situación y cualquier otra incidencia que se presente o apelación que pueda ser elevada al Pleno. Ya tenemos más de 200 o casi 200 apelaciones que tenemos que sesionar. El día miércoles estamos sesionando alrededor de 60 y así vamos a venir sesionando las siguientes audiencias públicas en torno a todas las apelaciones vinculadas a elecciones regionales. Como decimos, venimos trabajando y los recursos los necesitamos ya. Un ejemplo en la línea de la pregunta. Los camiones que salen con el material electoral, las actas y las cédulas de votación que muchos de ustedes conocen desde el URI, llegan a las ODP. Y las ODPs en total, las 125, necesitan 265 millones de soles entre julio y agosto. ¿Para qué? Una vez, por ejemplo, para esa actividad, una vez que llega el camión a la ODP y luego que el jurado fiscaliza el material que sale y que llega, tiene que distribuir el material a todos los locales de votación de esa circunscripción, de esa ODP. Y para ello necesita contratar el servicio de despliegue y repliegue y necesita contratar los coordinadores de local y los coordinadores de mesa. Si no tenemos ese dinero, no vamos a poder contratar en esa actividad, por ejemplo. Antes, la capacitación. Por eso es que es importante y es urgente, como estamos señalando los 3 organismos del sistema electoral, que se nos otorgue el dinero de manera efectiva, ejecutiva, ya, lo más rápido posible. Si es hoy, en buena hora. Si no, no vamos a poder hacer todo lo que está planeado o tendremos que hacer cambios de estrategia, muchas veces cambiando el servicio o afectando el servicio electoral. Gracias.
Buenas tardes a la mesa de honor, a los integrantes. Ángel Flores, de Las Noticias. Tengo dos consultas. La primera para la señora Velarde. Hace un rato mencionaba de que por falta de presupuesto corre riesgo de cerrar oficina de la RENIEC, incluso la impresión de documentos de identidad. Bajo su análisis e indignación, ¿es tocar fondo ello y quiénes serían los principales responsables de esta situación? Y para el señor Pachas, si se da el caso de que se les pueda otorgar el presupuesto que están exigiendo, a partir de ahora, ¿podría garantizar que las elecciones se llevarían con normalidad y no vuelva a ocurrir como pasó en la primera vuelta en las elecciones presidenciales? Gracias. Muchísimas gracias. Efectivamente, nosotros hemos tomado dinero de la parte operativa. Recordemos que a RENIEC se le han quitado 82 millones de soles para poder responder a elecciones generales. Y creo que ha sido exitoso, no ha habido ningún reclamo con relación al trabajo del RENIEC. Porque el MEF nos dijo, te devuelvo los 50 millones en el crédito suplementario. Y mire usted, no estamos en el crédito suplementario. Ayer mi pregunta fue, dígame usted, ¿cuál es el sustento técnico por el cual RENIEC no está en ese crédito suplementario? En algo está OMPE y jurado, pero ¿por qué nosotros ni siquiera estamos? Cuando usted me dijo que tome la plata porque usted me iba a dar, y usted no me da, no lo ha podido explicar. Eso es número uno. Y cualquier cierre que haya de oficinas y lamentablemente de falta de atención a los ciudadanos o de colas o no poder llegar con la identificación de los peruanos, yo sí responsabilizo no solamente al Ministerio de Economía y Finanzas a través de su señor ministro, el señor Rodolfo Acuña Nehemías, y el señor viceministro de Hacienda, don José Armando Calderón Valenzuela, y responsabilizo al señor premier Luis Arroyo, a quien le he hecho saber esta situación. Yo con mucho gusto puedo entregar a los medios de comunicación los sendos documentos que hemos enviado tanto al Ministerio de Economía y Finanzas como también al Premierato, pidiéndole incluso reunión para esta exposición y buscando soluciones. Yo hubiera preferido que me digan desde un inicio, no te voy a dar plata. Si a mí me dices desde un inicio, no te voy a dar plata, yo sé a qué juego. Y yo sé, por lo tanto, entonces, dónde me esmero, dónde no, dónde pongo más tecnología, qué cosa hago. Hasta el día de hoy, RENIEC ha respondido al Perú con gestión. Me quitaron los recursos directamente recaudados. Ahí tienen un DNI electrónico, hemos creado el acta ficha, es decir, que ahora un niñito que nace, se inscribe, le das acta de nacimiento, le tomas la foto y ya está saliendo el DNI. Ya no hay ese subregistro, ¿no? Porque hemos usado la tecnología. Buscamos cómo hacerlo, porque nos avisan. Nos quitaron 82 millones de soles. Hemos reducido nuestro personal. Mire, RENIEC tiene 3.300 personas para atender a 37 millones de peruanos en todo el país. La mitad en asesoramiento y apoyo, jurídica, personal, planificación, presupuesto, modernización. Y la otra mitad atendiendo en la línea, ¿no? La Dirección de Servicios Registrales, todas las agencias, registro de identificación, impresión de DNI, registros civiles, actas de nacimiento, matrimonio de función, registro electoral, elecciones o certificados digitales, DNI electrónico. Pero me hubieran avisado. No se vale hacer una promesa. Yo soy una mujer de palabra y yo considero y creo que juego también con personas que son de palabra. Si tú me dices no desde un inicio, yo tomo las medidas, pero no me pidas que haga algo y después no cumplas tu palabra. Yo creo que RENIEC necesita ese dinero. Si yo tengo que resumir esto, pues lo diría, él me mintió. Él me dijo que me amaba y no era verdad. Él me mintió. En la segunda parte, nosotros estamos trabajando para hacer elecciones transparentes, limpias y dignas de ejemplo. Por favor, no se entienda que estamos pidiendo más dinero que nos han dado. No nos han dado el dinero que hemos pedido. Y ¿por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de OMPE nosotros pedimos la primera vez más de 2.000 millones y luego con los recortes y con las idas y vueltas se fue reduciendo el monto presupuestado. No estamos pidiendo más que lo que nos prometieron para poder operar hacia el 4 de octubre. Por favor. Gracias. Sí, finalmente resaltar lo que indica el doctor Pachas. No estamos pidiendo más dinero, más recursos. Estamos solicitando lo necesario y lo que hemos requerido desde el principio, haciendo todos los ajustes que hemos podido coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas. Nosotros pedíamos también, si no me equivoco, un déficit, teníamos de
casi 140 millones, lo hemos ajustado con los saldos que hemos podido lograr de elecciones generales. Todas las instituciones hemos sido muy responsables en la ejecución del gasto en torno a los procesos electorales que estamos administrando. Y repito, no estamos solicitando más plata, más recursos, sino que estamos solicitando lo necesario para cumplir todas las etapas, el calendario electoral, un calendario muy exigente. Y estamos aquí todos, los miembros del Pleno y el sistema electoral, para que vean cómo estamos trabajando en forma articulada, dar ese mensaje de que estamos trabajando en equipo, de que queremos transparentar todo nuestro trabajo, pero sin recursos eso va a ser imposible. Adelante, por favor. Sí, buenas tardes, Rigoberto Gómez, de Betel Noticias. En el caso de la OMPE, en este monto adicional que ustedes están solicitando, ¿está contemplado el pago de la franja electoral? ¿Y cuánto más o menos tienen estimado para los partidos políticos involucrados en estos comicios? Gracias. Sobre la franja, no escuché bien, por favor, disculpe, la franja electoral, ¿no? En este monto que están solicitando, Sí, ¿está contemplado estamos solicitando también? todo lo que es franja ¿Cuánto? electoral, el pago a los miembros de mesa, el pago a los trabajadores que vamos a contratar, todo lo que usted vio en las elecciones generales, hay que repetirlo en las elecciones regionales y municipales. ¿Cuánto de franja electoral tienen estimado? Habíamos presupuestado 80 millones, si la memoria no me falla. Pero hay que esperar cuánto tenemos. Muchas gracias. Muy buenas tardes, Salvador Sampen de Canal N. La pregunta va para el señor Burneo. ¿Se podría aclarar de nuevo, por favor, el comentario que hizo hace unos instantes, señalando que se podría ampliar la gestión de las autoridades si es que no cuenta con el dinero para la realización de las elecciones? Ese es un riesgo que estamos alertando, porque si no tenemos recursos dentro de la oportunidad de vida, va a poderse afectar el calendario electoral. Por eso estamos diciendo, no queremos llegar a esos extremos, el calendario se tiene que respetar y hemos sido muy escrupulosos en poder hacerlo. Pero en este caso ya no está en nuestra responsabilidad, en nuestras manos, poder garantizarlo. Porque para poder garantizarlo necesitamos los recursos que estamos requiriendo. No es un recurso adicional, por si acaso. Son los recursos que siempre hemos requerido y que se han venido ajustando por diferentes temas y que estamos nosotros gestionando no de ahorita, sino desde siempre. Entonces, no queremos llegar a esos extremos, esperemos que no, pero si no hay recursos, no vamos a poder ejecutar nada. Ni siquiera va a poder pagarse a los miembros de mesa, llegar el material electoral a su destino. Estamos hablando de que ni siquiera las cédulas van a llegar a los centros de votación. ¿De qué elección estamos hablando? Está en riesgo todo. Y por eso estamos acá muy preocupados, y exhortando e invocando a las autoridades del Ejecutivo y del Legislativo, porque la solución tiene que darse ahorita, no mañana, no pasado, es ahorita. Sí, buenas tardes, Karina Valencia de RPP. Queríamos nosotros poder consultarle, le escucha a todo el país, a las autoridades del sistema electoral. Si podrían explicar en términos sencillos cómo afecta a la ciudadanía este tema del déficit presupuestal para las elecciones regionales y municipales 2026 por parte del Jurado Nacional de Elecciones, OMPE y RENIEC, y si se ha considerado hasta cuándo el Ejecutivo puede desembolsar este presupuesto. Al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, consultarle también específicamente si existe la posibilidad de mover las fechas de las elecciones regionales, si esto es un impacto que tendría directamente por el tema del presupuesto. Y finalmente, al jefe interino de la OMPE, señor Bernardo Pachas, queríamos nosotros también, además del presupuesto, poder consultarle sobre el caso del exsecretario general Elar Bolaños, quien renunció denunciando presuntas irregularidades en el proceso de las elecciones regionales y municipales 2026. Queríamos consultarle muy puntualmente si en este caso la Procuraduría de la OMPE ha solicitado alguna investigación referente a este tema y qué medidas ha adoptado la institución de forma interna, ¿no? Gracias. Gracias. ¿Podría repetir la segunda pregunta que me formulaste, por favor? Sí, le habíamos consultado acerca para poder explicar a la ciudadanía en términos sencillos cómo afecta el tema del déficit y puntualmente, señor Roberto Burneo, si hay una parte del efecto podría ser el mover las fechas del calendario de las elecciones regionales 2026.
Bueno, respecto a la primera pregunta que va de la mano con la segunda, se afecta el derecho de participación de todos los ciudadanos, tanto de participación activa como pasiva. ¿Qué hablamos? Del derecho de los candidatos a poder participar y también el derecho de los ciudadanos a ejercer su derecho al voto, ejercer el máximo poder del Estado, de los ciudadanos, de poder cambiar sus autoridades. Se afecta la democracia en su conjunto, se afecta el Estado de Derecho en su conjunto, porque no vamos a poder garantizar la transición del poder, en este caso de las autoridades subnacionales, regionales, provinciales y distritales. En pocas palabras, se está afectando a todo el país con este déficit. Y respecto de si se podría tomar otras medidas, si no podemos imprimir un material electoral, si no podemos tener fiscalizadores, si no podemos pagarle a los miembros de mesa, si las cédulas de votación no pueden llegar a los centros de votación, si no podemos acondicionar los centros de votación, ¿de qué elecciones podemos hablar? ¿Qué podemos hacer nosotros si no tenemos los recursos? Tendríamos que tomar otras decisiones, pero no es porque querramos hacerlo, ni es porque deseamos hacerlo. Es porque hay un deber constitucional, y por eso existe en la Constitución, inclusive con causal de vacancia, de que el Ejecutivo tiene que garantizar los recursos para la ejecución del proceso electoral. Ese es el riesgo, esa es la afectación a derechos fundamentales y finalmente esa es la situación de preocupación que tenemos y que no nos permite garantizar más allá y quizás tengamos que tomar otras medidas que esperamos que no podamos hacer. Hola, RPP, en la segunda pregunta. Efectivamente, ya el Ministerio Público nos ha notificado para brindar todas las facilidades del caso para la investigación de turno. Y en la parte administrativa también hemos empezado un proceso a través de la Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la OMPE. Perdón, solamente si me permites, sí, faltaba responder de RENIEC. Primero agradecer el interés de cómo la falta de presupuesto a RENIEC afecta no solo a las elecciones, sino al ciudadano. Número uno, afecta la integridad del padrón electoral, porque no podemos seguir haciendo verificaciones domiciliarias. Y recordemos que las elecciones regionales y municipales son las que adolecen más de los temas de voto golondrino. Tenemos que seguir depurando el padrón hasta el último momento, incluso con apoyo de la fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones. Segundo, no nos va a permitir a partir del 1 de septiembre entregar DNI electrónico porque no podemos convocar al segundo concurso de tarjetas de DNI electrónico. Estamos hablando que la gente se va a quedar sin identificación, que tienen que esperar. ¿Y eso qué va a pasar? Incremento de DNI caduco. No podemos hacer viajes itinerantes de restitución de la identidad y apoyo social a los lugares más alejados. Ahí hablamos de personas que en este momento son 30.000 personas que se están quedando sin DNI. O no van a tener su identidad por primera vez o no van a tener un DNI actualizado y por lo tanto no van a poder inscribirse en el Seguro Integral de Salud, en Pensión 65, en el programa Contigo, en el programa Juntos. Tercero, no vamos a tener datos actualizados de los ciudadanos y eso afecta a los bancos que utilizan data de RENIEC para poder saber quién es la persona y que efectivamente es quien diga ser en sus huellas, en su rostro, no con un DNI caduco. También las empresas de telecomunicaciones, que cuando venden teléfonos tienen que saber quién es y verificarlo con huella digital. Vamos a dejar de estar en los 18 centros de mejor atención al ciudadano de la PCM. Que, ojo, si ustedes van a los centros MAC de la PCM, la gente va más por RENIEC. Soliciten las estadísticas para que vean que la gente va por RENIEC. ¿Eso qué significa? Que la gente va a dejar de ir a los centros. ¿Y para qué entonces están invirtiendo en toda una infraestructura cuando ya no tienen mucha gente? Y yo, por supuesto, voy a tener colas en otras agencias. Vamos a tener que cerrar 64 agencias en puntos alejados. Oiga, nosotros abrimos una oficina en Santa Rosa. Allá, cuando Colombia quería adjudicarse a Santa Rosa, nosotros dijimos Santa Rosa es peruano y nos fuimos ahí y abrimos una agencia. ¿Qué quieren? ¿Que la cerremos? ¿Que expongamos a los peruanos nuevamente a que quieran venir de otro país para quitarnos lo que es nuestro? No. Yo a eso me opongo. No se puede afectar la identidad de las personas, no se puede afectar la integridad del padrón electoral y no se puede afectar la democracia. Muchas gracias. Efectivamente,
En resumen, está en riesgo los procesos electorales que se nos vienen de elecciones regionales y municipales y también de centros poblados, y esa es la gran preocupación que el sistema electoral tiene en su conjunto, y estamos aquí en un pleno extendido, a efecto de decirle a la opinión pública esta preocupación, que compartan con nosotros la misma y finalmente transparentar todas las acciones, que es el trabajo o el compromiso que tuvimos de cara a los procesos electorales. Muchas gracias. Bueno amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal y compartir el video. Hasta pronto.